Intentar apostar a los mercados más líquidos posibles, según dicen, porque yo creo que nadie lo sabe, o sea, nadie tiene una ciencia cierta, según dicen, en estos mercados es donde tardan más las casas en limitarte. Y volviendo un poquito más al tema de las limitaciones, decías que ya has sufrido alguna. ¿Recuerdas en qué momento empiezan? Es decir, más o menos qué edad tenías, cuánto tiempo tenían las cuentas cuando te empezaron a limitar. Sí, lo recuerdo porque no ha sido hace mucho. Fue en el año pasado, en 2022, en octubre, noviembre, más o menos. Porque ya te digo, yo empecé con más capital a partir de que empecé a trabajar, y empecé a trabajar pues hace un año. Y en cuanto empecé a meter un poquito más, pues en septiembre, octubre, noviembre me cerraron ya dos casas, y de momento las otras las mantengo, pero con la incertidumbre de a ver cuándo me las van a cerrar. Claro, sí, no, es que O es así. sea, Al final, cuando ya conocemos el sector, yo tengo conocidos, familiares y más que les recomiendo tips a los que seguir, gente donde pues sacar apuestas para ganar, y me preguntan esto y digo, no hay manera de saberlo. Tú no, pues, ves a saco, ves a full en lo que sí. conoces y bueno, cuando llegue pues esperemos que hayas podido sacar bastante dinero y ya está, no hay otra, no se puede hacer mucho más. También te digo que una de las cosas en las que al final me he ido centrando para intentar evitar todo el tema de las limitaciones es intentar apostar a los mercados más líquidos posibles. En este caso, quizás la Liga Australiana come un poquito aparte, pero sí que en el tema de la Liga Santander solo hago handicaps asiáticos, líneas principales, y mercados de goles, líneas principales. Entonces, según dicen, porque yo creo que nadie lo sabe, o sea, nadie tiene una ciencia cierta, según dicen, en estos mercados es donde tardan más las casas en limitarte. O Sí, sea porque entra más porque hay más dinero, ¿no? Al liquidez. final, Sí, ahí está. Sí, al final con correcto. el tema de limitaciones yo creo que nadie sabe No, exactamente dónde está o sea, en qué se fijan en concreto. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si apuestas cuando el mercado acaba de abrir, estés muy joven y metes mucho dinero, pues seguramente ahí te puedan detectar rápidamente, porque moverás la cuota y harás que ya te tengan al menos calado. También, pues, apostar por encima de la cuota de cierre, apostar grandes cantidades. Es decir, yo creo que la cantidad no es algo principal. Yo creo que apostar 50 euros o apostar 300 no es tan relevante dentro de un mercado, por ejemplo, como en el que tú sueles apostar. Creo que no va a afectar tanto. Pero sí, si en ese mercado apuestas cuando acaba de salir o apostar justo cuando va a empezar el partido, creo que sí que hay mucha diferencia y ahí sí que te van a pillar. También es verdad que cuando el mercado es mucho más joven, pues la cuota seguramente va a ser mucho más interesante que cuando está a punto de correcto. cerrar. Pero bueno, al final, pues tienes que balancear un poco, ¿no? Y ver a ver cuándo es el mejor momento para entrar. Y bueno, saber que la limitación va a llegar y que no hay mucho que hacer ahí. ¿Actualmente lo sigues haciendo? ¿Sigues haciendo tus propias apuestas las apuestas que tú publicas? ¿Las sigues? Todas, Las haces todas, todas. todas, todas. Muy Las bien. hago todas. Sí, 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 sí. ¿Y con Y tus propias cuentas? ah, claro, esto hay casas donde ya no tengo cuenta. Donde ya no tengo Ahora cuenta, trataremos ese tema. donde directamente yo, por suerte, de momento tengo cuenta ahora mismo en Bet365, de momento tengo cuenta. También es posible, no lo sé, porque tampoco no me he metido mucho aún en ese tema, pero sí que leí y escuché en su momento que quizás diversificar un poco todo lo que haces en diferentes casas, pues iba a tardar más el tema de la limitación, y eso hice. Eh, pero es cierto que tengo casas que ya no tengo cuenta, y bueno, y ahora sí, ya sí vamos a hablar de esto. Sí. Eh, Directamente recibí el correo, me devolvieron el dinero en la cuenta y ya no hay cuenta. Y ya está, ya no se puede. Y ya no te Y ya dejan está, ya entrar. no se puede. O sea, de hecho con una estuve, era una casa que no utilizaba demasiado, ¿vale? Por un tema de payouts y por un tema de cuotas, porque las cuotas, pues, normalmente eran más bajas. Y un día, pues, estuve mirando en esa casa, quise entrar en mi cuenta, y no me dejaba. Me decía que, bueno, que por labores de mantenimiento, pues no se podía entrar. Y al cabo de una semana recibí un ingreso en mi cuenta del banco,
y que mi cuenta ya no existía. Claro. Directamente. No recibí ningún correo ni recibí nada. Ya, ni siquiera un aviso, ¿no? No, no, Directamente no, 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 ni un aviso ni nada. O sea, recibí el dinero en la cuenta del banco y nada más. y ya está. Y ya está. Y al final hacen mucho esto, ¿no? Tienen un poder que quizás es excesivo o es excesivo y ya incluso, pues bueno, hacen este tipo de cosas que ya no es que te cierren la cuenta, que no deberían hacerlo, lo hacen, sino que ya ni siquiera con aviso, ¿no? Te la cierro directamente Sí, y sí. fuera, porque bueno, saben que al final la mayoría de gente no va a ser capaz de contratar un abogado, de meterse en juicios y demás. Correcto. Pero ahora trataremos un poquito más ese tema, pero quería hablar de una cosa que has comentado que yo la recomiendo muchas veces, porque mucha gente me pregunta qué puedo hacer para evitar las limitaciones. Y yo digo que evitarlas al 100% es imposible, al final no vas a poder hacerlo, porque tarde o temprano, si les ganas dinero, te van a limitar. Pero que sí que es muy interesante el hecho de lo que tú comentabas, diversificar, ¿no? las apuestas que hacemos entre diferentes casas. Por un lado, porque al hacer menos apuestas en cada casa de apuestas, tienen menos información de ti y es más probable que tarden más en limitarte. Y segundo, porque podemos comparar cuotas. Al final, si tú quieres apostar a que va a ganar el Villarreal, me lo invento, pues puedes comparar cuotas y a lo mejor en la que tú apostarías estaba a 1,80, pero luego descubres que hay otra que está a 1,95. Pues oye, son pequeños céntimos que al final hacen que a largo plazo pues puedas ganar más dinero, ¿no? Que creo que es muy interesante. Así que gran punto ese que comentabas. Hmm, Comentabas que principalmente utilizas 4 casas. hmm. ¿Qué casas son? Porque a mí la gente me pregunta mucho, ¿qué casa me recomiendas? ¿En cuál puedo apostar? Tú como ya persona que ha visto mucho, ¿no? Y que ha probado mucho, ¿cuáles son esas 4 casas que crees que son mejores Mira, en yo este utilizo Bet365, obviamente, Ujú. que yo creo que es la más popular. Después utilizo MarathonBet por un tema de que, sobre todo, antes, hace un año y medio o dos, tenían el tema de que había muchos partidos con un 0% de payout. Ahora mismo solo en la Liga Española solo hay uno o dos, a veces por jornada, depende de lo que decidan. Después tengo Winamax y después utilizo Retabet. Estas Vale. cuatro son, o sea, utilizo más, ¿eh? Pero estas cuatro son las que se llevan el volumen de mis apuestas. Sí, el volumen Básicamente principal, por un sí. tema de cuotas, al fin y al Sí, sí, cabo. ahí coincidimos. Yo siempre que me preguntan, digo, suelo decir esas 3 4. Creo que la experiencia al final, yo por ejemplo, MarathonBet llevo mucho sin utilizarla porque me limitaron y ahí no he entrado de Hmm. momento en juicios ni nada, pero sí que recuerdo que era una casa que, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Que a veces mirabas las cuotas, no tenían payout, te lo ofrecían todo tal cual y las cuotas eran mucho más altas y Sí. eso había que aprovecharlo. ¿Tú qué futuro le ves a las apuestas deportivas? Porque yo la verdad es que no acabo de tenerlo claro. Eh, lo veo todo bastante gris, ¿no? Porque al final todos queremos que quizá no que nos dejen apostar lo que queramos y que sean las mejores cuotas y que sea todo a nuestro favor, pero sí que haya un poco más de igualdad, ¿no? Que al final pues podamos apostar, al menos en las casas de apuestas que queramos, si hay límites, pues que los haya, pero que nos dejen apostar, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Cómo crees qué camino crees que va a coger? A ver, yo creo que está complicado. Está complicado que el mundo de las apuestas sea como nosotros querríamos que fuera. Al menos que querríamos que fuera totalmente justo. Yo creo que esto está complicado porque yo creo que hay muchos intereses que ya se nos escapan de las manos de por medio y que al fin y al cabo pues son empresas y que las empresas pues quieren ganar su dinero y creo que está complicado porque al fin y al cabo pues les damos un poquito igual. O sea, como empresa grande, los apostadores que somos capaces de ganar dinero pues les damos igual. Es así de triste. Y por un futuro, pues bueno, yo mientras me dejen a mí hacer las apuestas que yo hago, pueda conservar mi servicio premium, y al igual que los tipsters premium, y que más o menos pues, se mantenga toda la estructura, yo creo yo de momento voy a estar contento. Pero sí que es cierto que veo complicado que pueda haber un cambio, al menos tal como están las cosas ahora.